¿Dónde lo busco? Bueno, la segunda presentación correrá a cargo de Javier Quesada. Javier es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y doctor en Economía por la Universidad de Cincinnati. Es catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard. Ha sido también director general de Economía de la Generalidad Valenciana y director de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología de la Generalidad Valenciana. Es miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes y adjunto al presidente ejecutivo de los premios Rey Jaime I. La actividad investigadora de Javier Quesada se ha centrado en el campo de la economía financiera, también ha escrito sobre nuevas tecnologías y el crecimiento económico, pero la razón por la que está aquí es porque es el responsable del capítulo cuarto del informe sobre competitividad y crecimiento al que se ha referido Paco Pérez al principio de la exposición. Entonces, va a hablar del mundo de la empresa a partir de, bueno, supongo que basándose en el capítulo cuarto del informe. Tienes, como en el caso de Javier, 25 minutos. Muchas gracias, Mati, por la presentación. El objeto de mi exposición va a ser hablar algo sobre la empresa, porque al final todo lo que ha comentado Javier Andrés y lo que seguramente se comentará a lo largo de la jornada, hablaremos de reformas estructurales. Y yo creo que es en la empresa donde confluyen todas las reformas y donde al final tienen que producirse los cambios que tienen que mejorar el panorama de la economía española. Y a veces olvidamos que ese agente, que es la empresa, precisamente es la que tiene que llevar a cabo las reformas dentro de la empresa y en el entorno en el que se mueve. Yo creo que la empresa a veces es la olvidada en algunos de los análisis que se hacen y eso equivoca también las recomendaciones. En la empresa se articula la combinación de recursos humanos, de capital humano, capital productivo, capital tecnológico e intangibles, que son hoy día lo que definen los inputs prácticamente de cualquier actividad productiva. Entonces, en la exposición voy a recorrer 5 puntos, espero que con suficiente rapidez, pero para dar un repaso en parte descriptivo y en parte un poco más analítico de lo que yo creo que pueden representar retos para la empresa española a lo largo del próximo decenio. Para motivar un poco este panorama, quiero empezar con una referencia a una encuesta que se hizo en el año 2007, aunque se publicó más tarde en la Unión Europea, a las PYME. Tienen en la pantalla qué preocupaba a las empresas, es el porcentaje de las dificultades sobre el colectivo de empresas de aquellas que mencionaban a cada una de estas características como una de las dificultades a las que se enfrentaban. En el caso español, la primera no era la financiación, es curioso porque era el año 2007 y entonces solo un 11% de las empresas españolas manifestaban que la financiación era una dificultad. Era la escasez de trabajadores especializados. La segunda era el poder de compra de los clientes, de alguna forma la demanda interna o la demanda exterior para la actividad que estaban desplegando. La tercera era el coste laboral, que consideraban excesivamente elevado. Estamos quizá antes del desencadenamiento de la crisis. Y como digo, la última, casi la que menos representaba una dificultad para las empresas, era el acceso limitado a la financiación. Es evidente que las cosas hoy han cambiado y que si volviéramos a hacer esta encuesta encontraríamos que la financiación cambiaría en el rango y se convertiría en uno de los problemas más acuciantes de la empresa española en la actualidad. La estructura de la charla van a ser estos puntos que les pongo. Voy a empezar con un DAFO muy rápido para recordar lo que a mi juicio son debilidades, fortalezas y amenazas y oportunidades de la empresa española y luego hablaré un poco del perfil de los emprendedores en España, en qué medida las empresas hacen uso de los activos del conocimiento,
cuál es su grado de internacionalización y qué debemos esperar del sector exterior para la recuperación de la empresa, para concluir con alguna referencia a la competitividad. Ya se ha dicho que esta presentación corresponde al capítulo 4 del informe que tienen en la entrada, al que se ha hecho referencia al inicio de la sesión. Entonces, lo primero, quizás recorrer las debilidades que yo creo que están en la mente de todas las personas de la empresa española, quizás su tamaño, al que haré referencia inmediatamente. La organización, me imagino que lo abordará Vicente Salas. El limitado uso de los activos del conocimiento, que es otra de las debilidades de nuestra empresa. El insuficiente nivel, aunque está mejorando, de la formación de los empresarios. La financiación y su nivel de especialización y tipo de especialización. Como fortalezas he recogido, por un lado, la agilidad y flexibilidad que representa, en cierto modo, también el tamaño, que tiene sus ventajas. El que muchas veces las empresas están basadas en oficios y tradiciones que están muy arraigadas y que, por lo tanto, las hace fuertes desde el punto de vista de la actividad que despliegan. La naturaleza familiar de la empresa, que en muchos casos puede ser considerado debilidad o fortaleza, pero también fortaleza porque la dota de cohesión, no siempre en las sucesiones, pero en muchos casos las hace más fuertes. Una cierta cultura de austeridad, que eso ayuda en las épocas de crisis. Las amenazas las conocemos. En este momento el entorno de la crisis es importante, porque ahora veremos cuántas empresas han desaparecido del panorama español. El entorno financiero, sin duda. El entorno laboral, que ha hecho referencia a Javier Andrés y que yo creo que saldrá a lo largo de la jornada. Y el entorno regulador, al que las empresas hacen mucha referencia. En la encuesta anterior, en Europa era lo que más preocupaba, en qué medida es eficiente la regulación desde el punto de vista de la empresa. Y como oportunidades, pues he recogido el crecimiento en el mercado o con el mercado, en algunos sectores que sin duda se desarrollarán a la salida de la crisis. Habrá que estar centrados sobre esos sectores para crecer con ellos. La especialización y o internacionalización, en la medida en la que las empresas puedan acometer esta estrategia. Seguir trabajando en marca y diferenciación de producto cuando las condiciones lo permitan. Y, por último, hacer más uso del capital humano disponible, que, entre otras cosas, se encuentra en España a muy buen precio. Por lo tanto, es un factor bueno, pero además es un factor desgraciadamente barato. Pero bueno, hablando un poco de la crisis, decirles que han desaparecido, según el INE, 1 millón de empresas desde el año 2007. No se asusten, porque la mayoría son autónomos, ya que de todas ellas solo 5.000 tienen más de 20 trabajadores, pero aún así es un impacto sobre la población empresarial. En el año 2010 tenemos aproximadamente 3.300.000 empresas, más de la mitad son autónomos, por lo tanto no tienen asalariados. El resto tiene algún asalariado, el 89% son microempresas, el 9% pequeñas, el 2% medianas y grandes. Y ahora quería presentarles una comparación internacional de la dimensión de la empresa española. Decirles que, lógicamente, la dimensión depende de muchos factores. Puede ser el tamaño del mercado, el primero y fundamental, la edad de la empresa, su naturaleza jurídica, el deseo empresarial de asumir riesgo con el crecimiento de la empresa y luego, sin duda, es resultado también de la estrategia que se decida adoptar en términos de cooperación con otras y de su relación con los clientes o con los proveedores. El acceso a la financiación es un condicionante de la dimensión empresarial y, por supuesto, la fiscalidad y las relaciones laborales. Volviendo a la demografía empresarial, decirles que en pantalla tienen el número total de empresas según el INE en el año 2010. De esos 3.300.000, solo son 1.354.000 empresas con asalariados. Ya ven gráficamente
que grandes solo hay 5.000 empresas en España, que son 100 autocares con 50 pasajeros tampoco son tantas empresas. Yo creo que es una de las grandes debilidades que tiene la economía española es el número bajo de grandes empresas, porque hoy me parece que con los retos de internacionalización cada día hacen más falta las grandes empresas, que muchas veces son las olvidadas de la política económica, porque siempre se concentra sobre las medianas, las pequeñas y las microempresas. Ahí tenemos aproximadamente 20.800 medianas empresas y 137.000 pequeñas. Defenderé en la ponencia que la gran empresa a lo mejor no necesita el mismo tipo de cooperación desde el ámbito estatal o desde las autoridades que necesita la PYME, pero sin embargo necesita atención. No digo que tenga que ser ni financiera, ni subvenciones, ni nada. Quería presentarles en qué nos diferenciamos del resto de la Unión Europea y de los países de nuestro entorno. Pues ven en pantalla, si se ven los números aproximadamente, que el peso de la microempresa en España es no tan alto como en Italia, que es el paradigma de la empresa muy chiquitina, pero sin embargo sí que es muy superior al de Francia, al del Reino Unido, al de Alemania, y que a cambio lo que falta en España es grandes empresas. Solo el 22,4% del empleo es en empresas de más de 250 trabajadores, algo que en el Reino Unido llega al casi 46% y que en Francia y en Alemania está en el entorno del 40%. Por lo tanto, tenemos muchas empresas muy pequeñas y pocas empresas muy grandes. Y lo que nos seguramente hace falta para abordar mejor los retos del devenir inmediato es que estas empresas tractoras lleven a las pymes por todo el mundo como proveedoras, como complemento de la gran empresa. Esto era en términos de empleo, en términos de valor añadido, es algo parecido. El 50% del valor añadido en el Reino Unido lo producen las grandes empresas, mientras que en España ese valor es del entorno del 32%, y lo mismo sucede con Alemania y Francia. Me disculpan que está repetida esta transparencia. Aquí nos dicen cuál es el número total de empresas que hay en la Unión Europea: 20.452.000. De esas son todas. De ahí 1,5 millones serían las que en España tienen algún trabajador. Por lo tanto, ese sería el porcentaje que tendríamos con respecto al conjunto de la Unión Europea. Y en Europa hay 43.000 grandes empresas. Hemos dicho que en España habría 5.000, pues tenemos aproximadamente un 11% del número de grandes empresas del conjunto de la Unión Europea. Decirles que el tamaño de la empresa evidentemente depende del sector. Esta es una comparación a nivel europeo de cuál es la dimensión media de la empresa en función del sector en el que trabaja. Pues cuando se trata de estos sectores como electricidad, gas, agua o la industria manufacturera, la dimensión es más alta. En el caso de la construcción, hoteles, restaurantes, pues evidentemente el número de ocupados medios por empresa es muy inferior. Esta es la media, no dice mucho, sí que indica que las empresas y su dimensión tiene que ver con, lógicamente, el sector en el que operan. Ahora quería hacerles alguna referencia a que por qué hablamos de la dimensión o por qué hablo de la dimensión de la empresa. Bueno, pues porque, en cierto modo, la rentabilidad empresarial parece depender de la dimensión de la empresa. No solo la rentabilidad, digamos, del capital, sino también los costes laborales. Aquí tienen lo que representa para el conjunto de la Unión Europea el coste laboral, la nómina, por decirlo así, del conjunto del país. El 16% lo proporciona la empresa micro, la pequeña el 21%, la mediana el 20%, el conjunto un 55% y la gran empresa del orden del 45%. Si miramos el coste laboral por empleado, es decir, dónde cuesta más y, por lo tanto, dónde se remunera más al empleado, pues el crecimiento, como ven, va empieza
son miles de euros, 25.000 euros para la microempresa, 29.000 para la pequeña, y como ven va creciendo con la dimensión de la empresa. Luego la dimensión de la empresa va a permitir mejorar, ahí tienen entre la pyme y la gran empresa, la remuneración del trabajador. Luego, en cierto modo, se extrae más productividad de la preparación de nuestros trabajadores. Por el lado de la rentabilidad puramente empresarial, indicarles que sucede algo parecido. La rentabilidad empresarial crece con la dimensión de la empresa y entre la pyme y la gran empresa vuelve a haber un diferencial favorable a la gran empresa. En esta transparencia en la que se comparan, sé que no se ve, pero se comparan 6 países y en el trabajo está analizado con detalle, decirles que se comparan el papel de las pequeñas, grandes y medianas en términos sectoriales y se observan diferencias notables. Les he destacado solo una, que en España, como se sabe, la construcción representaba antes de la crisis, en términos de empleo, un 20,6% del empleo y un 17,6% del valor añadido bruto, no de la economía, sino del sector privado, no financiero. Esto era 3 veces el peso que tiene en Alemania y 2 veces el que tiene en Francia, Reino Unido, Italia o el conjunto de la Unión Europea. Luego, evidentemente, la concentración en este sector, que ha sufrido y está sufriendo todavía una crisis tan importante, pues va a afectar, lógicamente, tanto al número de empresas como a su rentabilidad. Si miramos a la dimensión de la empresa española en su perspectiva regional, lo que ya sabemos, que se concentran, lógicamente, en Cataluña y en Madrid, y que la Comunidad Valenciana en grandes empresas, así como en pymes, tiene algo más del 10% del número de empresas españolas. En grandes empresas tenemos una representación algo menor. Luego, esa debilidad que para España ya he hecho notar, en el caso de la Comunidad Valenciana es algo superior. ¿Y por qué nos interesa la dimensión de la empresa? Pues porque cualquier ejercicio que se haga, por simple que sea como este, de buscar correlaciones, pues la dimensión de la empresa, que la tenemos aquí medida en el peso del empleo en empresas de más de 250 trabajadores, pues cuanto mayor es el peso de esas empresas en esa comunidad, en esa región, mayor es la productividad por ocupado. Y parece que esta es una correlación en la que volvemos a encontrar que la dimensión de la empresa podría ser un condicionante de su productividad. La naturaleza jurídica de las empresas españolas también se puede analizar con los datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística y, como ven, a lo largo del último decenio, pues el peso, lógicamente, de nuestra estructura empresarial pues tiene a las personas físicas, que son los autónomos, como los principales formas jurídicas de nuestra empresa. Luego tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, que tiene una fracción no solo pequeña, sino decreciente. Un aspecto que también tiene interés analizar de nuestra demografía empresarial es qué pasa con las empresas, cómo nacen y mueren. El INE nos ofrece datos sobre altas empresariales y bajas empresariales. Aquí quisiera destacarles que en el último decenio, en verde tenemos las empresas sin asalariados, que son los autónomos los que más crecieron a lo largo del último boom, hasta que se llegó al momento del año 2007, donde se empieza a destruir. En rojo tienen el total del número de empresas de altas, que empieza a descender, y bajo lo que tienen es el número de bajas, con lo cual tenemos lo contrario. Las bajas empresariales estaban cayendo, el número de bajas, durante la etapa de expansión, pero a partir del año 2007 empieza a crecer el número de bajas empresariales como consecuencia de la crisis, y la línea amarilla que tienen con mayor pendiente representa la pequeña empresa, la microempresa entre 1 y 9 asalariados, que durante la crisis cierra sus puertas a la actividad. Terminada esta rápida excursión sobre la demografía empresarial, voy a hacer referencia ahora a la cualificación de empresarios y directivos.
En pantalla tienen cuál es el nivel de estudios de los empresarios, tal y como hemos recogido en trabajos que se han hecho en el seno del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y luego veremos una comparación internacional. Destacar cómo va descendiendo el peso de la educación primaria, es decir, el nivel inferior, que ha descendido bastante en los últimos años y, lógicamente, está compensado por el crecimiento de los empresarios con niveles de estudios secundarios o terciarios. Frente a los retos de la salida de la crisis, lo que se hace y se considera importante es que el empresario tenga suficiente nivel educativo como para que el conjunto de su empresa no tenga dificultades en encontrar en los recursos humanos una fortaleza para mejorar, como decía Javier Andrés, lo que ya estamos haciendo, o en hacer cosas algo distintas. Por lo tanto, hay nivel que ahora van a ver cómo es comparativamente peor que el del resto de la Unión Europea. Fíjense que esa raya verde lo que nos dice es cuál sería el peso de los niveles primarios en nuestro empresariado, que exceden mucho al de la Unión, del conjunto de la Unión 27, la Unión Europea 27, Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Por lo tanto, aquí queda una diferencia de nivel, una tendencia positiva, que es el relevo generacional y la mejora de los niveles educativos del empresariado. Afortunadamente, en términos de nivel de estudios de los directivos, la diferencia con Europa no es tan grande. Indicarles que, en cualquier caso, el nivel de estudio de los directivos, aquí está hecho la comparación por la dimensión de la empresa y, lógicamente, el porcentaje de licenciados en las empresas grandes pues excede al porcentaje de licenciados en empresas de dimensión más pequeña. Y en términos de nivel tecnológico de la empresa, pues volvemos a encontrar una correlación positiva entre lo que hace falta en la empresa por su característica productiva y el nivel de formación de su personal directivo. Entonces, cuanto mayor es el nivel tecnológico, pues mayor es el nivel educativo de los directivos de la empresa. No les doy evidencia, pero esto ha mejorado en los últimos años y realmente se confía en que los próximos años la empresa esté fortalecida por este esfuerzo. El siguiente punto era ver en qué medida la empresa española hace uso de los activos del conocimiento. Entre ellos está el stock de capital TIC por ocupado, que nos daría un nivel de tecnología o de nueva tecnología por ocupado. Y como ven, España se encuentra en la parte baja de la tabla, en la comparación que se ha hecho con Euclaims, que es un proyecto europeo en el que el IBI ha colaborado en la elaboración de esta base de datos. Notar la gran distancia con los países más avanzados y bueno, en todo caso, en este ejemplo estamos por delante de Francia e Italia, que siempre han sido los países que tenemos de referencia. Pero se ha hecho un gran esfuerzo en stock de capital TIC, pero en niveles todavía estamos alejados de los países más avanzados. Es conocida la debilidad del gasto empresarial en I+D en España, y aquí tienen a España en la línea roja, en este caso indicándonos una mala situación porque estamos en la cola de los países con los que nos estamos comparando. Hemos mejorado con respecto a Italia, pero de nuevo tenemos un nivel, un nivel de I+D empresarial. Este sería el gasto. Luego, tampoco la empresa española hace un gran uso de la investigación y el desarrollo y la innovación. Y desde el punto de vista financiero, que lo tienen en la parte de arriba del gráfico, pues España vuelve a ser la línea roja, y aunque estamos algo mejor que en términos de gasto, en términos de financiación empresarial tampoco se tienen los niveles más elevados del conjunto de Europa. Parte de lo que le pasa a la empresa española tiene que ver con a qué actividad se dedica.
Y entonces, en esta transparencia se analiza la distribución según el nivel tecnológico. En manufacturas, como ven, se va a concentrar su actividad en las que tienen niveles medios o bajos, y hay poca concentración de empresas en actividades de alto y medio nivel tecnológico. Si bien es evidente que dentro de cada sector, pues cada día es más importante lo que hace una empresa, y lo que cada día tiene quizá menos importancia es analizar los sectores y sí analizar las empresas, porque dentro de un mismo sector uno puede encontrar una empresa utilizando un nivel tecnológico mucho más alto que otra del mismo sector. Por lo tanto, parte del remedio y de la recomendación que haré al final es que cada empresa deberá recorrer dentro de su sector hacia la frontera tecnológica. Y en términos de servicios, esto eran manufacturas, pues nos vuelve a suceder lo mismo. Los servicios no se desarrollan en las áreas de alto nivel tecnológico, a diferencia del Reino Unido, que sustituyó industria por servicios avanzados tecnológicamente. Esta es una correlación entre productividad y salarios por sectores, donde están analizados que la productividad es un gran condicionante de los salarios que se pueden pagar en una economía. Antes decía Javier Andrés que habría que moderar la evolución del coste unitario, pero claro, el coste unitario ya refleja el impacto de la productividad, por lo tanto no debería subir si el salario se ajusta a la evolución de la productividad. Paso al tema de internacionalización muy rápidamente para ir concluyendo. ¿Dónde exportamos? Se ve en las líneas de color. Casi toda nuestra exportación se dirige hacia países de la Europa occidental, casi 3/4 partes. Luego, nuestra orientación de la exportación está concentrada en Europa, y en estos puntos lo que tenemos es el crecimiento de nuestras importaciones en los últimos años. Esta es la tasa anual de crecimiento de las importaciones en España, y como ven, proceden de Asia Central, Asia Meridional, África subsahariana. Ahí es donde más incrementos, y de la Europa Oriental se están produciendo, y sin embargo de la Europa Occidental el crecimiento de la importación no es el más elevado. Luego aquí se perciben unos cambios en el patrón de comercio en el que no vamos a poder crecer al ritmo al que crecen los países emergentes, y nuestro comercio exterior va a presentar en ese sentido un horizonte algo difícil. Esto también se ve en este gráfico, en el que voy a pasar rápidamente. Es un gráfico que muestra en el eje horizontal la especialización creciente de nuestro comercio, y en el eje vertical la capacidad de generar renta de la actividad que representa cada uno de estos puntitos. Por decirles algo, por ejemplo, nos convendría estar y tener a la economía española situada, sus sectores, dentro de esta elipse, queriendo decir que teníamos especialización en nuestro comercio en aquellos sectores que tienen mayor capacidad de generar renta, y sin embargo tenemos aquí muchos sectores que están fuera de esta elipse, queriendo decir que nuestro patrón de comercio, desgraciadamente, no es el más adecuado para sacarle beneficios a la elevación de las exportaciones. En la monografía hay un análisis de otro tema que yo creo que cualitativamente es muy relevante en España, que es la distribución, la presencia de las multinacionales. Estas son las multinacionales españolas, son multinacionales porque en realidad son las del IBEX 35, pero fíjense qué peso más grande tiene ya la actividad internacional frente a la actividad doméstica, que está en azul. Y por lo tanto, no solo en actividad, sino en empleo. Salto la del empleo porque nos viene a decir lo mismo. Este era el comentario con el que había empezado mi exposición, que era que afortunadamente tenemos ahora empresas que están situadas en los rankings internacionales, cualquiera que ustedes cojan dentro de su sector, pues tanto en la construcción como en las telecomunicaciones, como en la banca, pues tenemos auténticas empresas multinacionales que tirarán de la economía española. En estas tablas se representan sus pesos en el empleo, en la producción, si están mejorando o empeorando,
y les invito a que le den un vistazo a la monografía, porque yo creo que este sí que es un hecho diferencial a 15 años atrás. Aquí representar de nuevo la idea de que la productividad crece con el tamaño de la empresa y que los salarios crecen con el tamaño de la empresa. Y un último gráfico para pasar rapidísimamente a leer unas conclusiones, que sería este en el que se analizan 12 pilares de competitividad. España es la línea roja. El óptimo sería estar en la circunferencia que define el círculo, pero España está, desgraciadamente, en la parte inferior, comparada con los países con los que se analiza en esta presentación. Este es el resumen de un índice que va de 0 a 7, donde España saca un 4,5, que es un aprobado, pero bueno, porque se puntúa sobre 7, pero es la nota media de todos estos indicadores. Aquí hago una relación de cuáles serían las debilidades competitivas de la economía española. Casi todas tienen que ver con el mercado de trabajo. Es un ranking internacional donde estamos muy mal situados en muchos aspectos. Todas estas flechas indican en qué estamos mal situados internacionalmente y la mayoría tienen que ver con el mercado de trabajo. Conclusiones. La empresa y el tamaño es muy importante. La microempresa es para nosotros demasiado quizá importante y la gran empresa demasiado poco importante. Esto genera dificultades para incorporar capital humano, es decir, recursos humanos formados, capital tecnológico, internacionalizarse, precisamente los retos que tiene la empresa española. En general, las empresas están mejorando en cualificación de los directivos y también de los empresarios, pero no llegan a los niveles de nuestros competidores europeos. Tenemos carencias de competitividad que tienen que ver mucho con eficiencia y con innovación. Los directivos de las empresas indican que las debilidades están concentradas en el mercado de trabajo, en la ineficiencia de la regulación gubernamental y en el acceso a la financiación. Y, por último, esta última idea, que contamos ahora con empresas grandes y multinacionales en las que debemos depositar una gran confianza para la recuperación de la crisis. Con esto concluyo.